Buenas noches, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Esta semana tenemos un tema que por el momento va a ser corto, por el momento en el que estamos eh, dentro de su proceso de tesis, pero que vamos a empezar a ver para empezar a tener una coherencia entre toda nuestra investigación. Por eso es que lo hemos colocado en este momento del semestre. Como lo dice el título, las variables o temas a explorar, variables para las investigaciones de paradigma más positivista y temas a explorar para las investigaciones de paradigma del naturalista, ¿verdad? Son elementos que en realidad nosotros trabajamos en el marco metodológico, tema que se va a ver el próximo semestre. Sin embargo, como les decía al principio, vamos a adelantarnos un poquito, nada más a entrar a qué significa tener una variable o tema a explorar, porque van a darse cuenta que en realidad hemos trabajado con estos conceptos desde el principio del semestre. ¿Eh? Para poder entender la importancia de las variables o temas a explorar, tenemos que eh, comprender que la investigación tiene una coherencia o una consistencia. Si ustedes lo ven acá, aquí están todos los capítulos que nosotros vamos a terminar este cuatrimestre, hasta el capítulo del marco teórico. Aunque yo los invito en vacaciones a ir explorando esta parte, ¿verdad? Pero es otro tema. Pero sí, dentro de lo que son los tiempos académicos, semestralmente vamos a quedar acá. Pero desde ya es importante que ustedes vayan buscando una coherencia en todo el proceso. Si ustedes ven en la introducción, pues de los antecedentes sacamos un tema, lo justificamos, ¿verdad? Ese tema que ya hemos visto muchas veces, la estructura, de ahí voy a sacar el problema en cuanto a ese apartado, aunque ya lo hemos hablado muchas veces, realmente en la práctica uno normalmente genera primero los problemas y luego del problema saca el tema y lo demás, pero digamos, en cuestión de orden, de acuerdo a como nos lo piden, ¿verdad? Yo tengo el problema y del problema saco un subproblema 1, un subproblema 2, un subproblema 3, ¿verdad? Que en estructura hablamos de que había aquí un tema general y que de ese tema yo empiezo a sacar subtemas para generar estos subproblemas. Del problema saco lo que es objetivo o propósito general y de los subproblemas saco lo que es el objetivo o propósitos específicos, ¿verdad? 1, 2 y 3. Entonces, como vemos, aquí ya hay una coherencia donde el tema tiene relación con el problema tiene relación con los objetivos, ¿verdad? Y evidentemente, de acuerdo a esos objetivos, delimitamos cuáles van a ser nuestros límites y alcances. A partir de la introducción, yo vengo al marco teórico. Entonces, este objetivo específico, bueno, más bien, este objetivo propósito general se vuelve mi posicionamiento teórico, o de ahí nace. Este específico 1 se vuelve mi tema 1 en el marco teórico, este específico 2 se vuelve mi tema 2 en el marco teórico y este específico 3 mi tema 3. ¿Okay? Esto me da la información para generar mi marco metodológico, porque desde el tema yo tengo que, con las características de la población, los verbos que utilizo, incluso los temas que analizo, ya yo tengo una idea de cuál va a ser mi paradigma. Inclusive de los alcances y los límites, ahí se va viendo mi enfoque, cuál va a ser mi método, ¿verdad? Delimitamos el contexto, que eso no viene de otra cosa que de la población y el tiempo detallado que tenemos desde el tema. Lo que tiene que ver con personas participantes o en el caso de lo cuantitativo con la muestra y los apartados de recolección de información y tratamiento de la información. En recolección de información es donde nosotros normalmente anotamos las variables, pero ahora nos vamos a dar cuenta que en realidad las variables han estado desde el principio del proceso. A partir de esto, pues entonces, este marco metodológico me permite saber que tengo que buscar, lo aplico y tengo los datos. Los datos, entonces ya los empiezo a analizar acá. Hay algunas personas que hablan primero de descripción de datos y luego de análisis. Hay otros tutores que lo piden todo junto, ¿verdad? Eso normalmente depende
del tutor que le corresponde a cada quien. Pero en general uno hace un análisis del objetivo o propósito 1, 2, 3 y un análisis general. En el caso de las investigaciones cualitativas, normalmente KeyRevit viene un apartado de categorías de análisis, que ahora vamos a hablar de eso, donde las explica. ¿Okay? Pero en general funciona así. Uno va haciendo el análisis de acuerdo a sus objetivos que vienen desde el primer capítulo. Por ende, las conclusiones y las recomendaciones igual van a venir ya sea los objetivos o los propósitos que vienen en el primer capítulo. Esa es una coherencia que tenemos que mantener. Si lo vemos así, en general nosotros deberíamos hacer un cuadro de consistencia y ustedes deberían empezar a trabajar con lo poco que llevamos. Y es ver que sea consistente tanto de manera horizontal, o sea, como lo vimos ahora, que de la introducción se despliegue lo que vamos a poner en el marco teórico, del marco teórico se despliegue lo que vamos a poner en el metodológico, del metodológico el análisis, y del análisis las conclusiones y recomendaciones. Entonces tiene una coherencia horizontal o consistencia horizontal y también tiene que tener una coherencia vertical o consistencia vertical en el sentido de que mis antecedentes van a tener relación con el tema, mi justificación tiene relación con el tema, mi justificación me lleva al planteamiento del problema que está relacionado con el tema y así sucesivamente. Y en el marco teórico también tiene que haber una consistencia vertical en cuanto a que lo que yo anoto en mi paradigma teórico tiene relación con mi tema 1, 2 y 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar a entender este cuadro de consistencia que es muy importante, pero ¿qué es lo que nos ayuda a que todas las partes de la investigación sean coherentes y consistentes? Pues el hilo conductor precisamente son las variables o temas a explorar. Las variables yo las tengo desde la introducción, desde el tema, y las tengo que mantener al marco teórico, al marco metodológico, análisis, conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué? Sobre todo en lo cuantitativo, las variables siempre va a ser lo mismo. Tiene que ir unido. Entonces, mis objetivos, ¿verdad? Que es como la culminación de la introducción, va a especificar mis variables. Mis variables va a ser lo que yo desarrolle teóricamente. Mis variables yo las tengo que definir en el marco teórico y tengo que hacer los instrumentos a partir de ahí. Mis variables son las que voy a analizar aquí, lo que voy a concluir, porque las variables vienen de los objetivos, y lo que voy a recomendar a partir de las variables o a partir de la información que saqué al investigar esas variables, en lo cual es parecido también. Nada más que vamos a ver que en el análisis puede ser que mis temas a explorar no necesariamente sean los mismos. Ahí normalmente hablamos de categorías de análisis, que ahorita lo profundizamos. Pero en general sigue la misma consistencia porque igual en conclusiones y recomendaciones yo me retomo a los objetivos donde vienen mis temas a explorar. ¿Okay? Entonces, las variables o temas a explorar los vemos desde el principio o tratamos de que ustedes los identifiquen desde el principio, precisamente para que haya coherencia en todo el proceso de la investigación. Yo sé que ustedes van por acá, pero la coherencia tiene que venir desde el puro principio, desde la introducción, de manera, como hablábamos ahora, vertical, hasta la introducción al marco teórico, esa relación que tiene que ver con la consistencia horizontal. Nada más me voy a volver un poco porque esto lo tenemos que ver en la práctica. Es importante que entendamos entonces el cuadro de consistencia tiene una coherencia horizontal y una coherencia vertical. Entonces, todos los apartados de la introducción tienen que tener coherencia entre sí y de los apartados de introducción tiene que tener coherencia el marco teórico. ¿Cuál es ese hilo conductor entre la coherencia entre la introducción y el marco teórico? Las variables o temas a explorar. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por definirlo. Las variables son esa propiedad dentro de un objetivo que puede fluctuar, que esta variación de hecho es susceptible y sobre todo se puede medir y observar. Esto es muy importante en lo cuanti. A veces disfrazamos de variables temas que realmente yo no puedo medir. Si yo tengo un tema que no puedo medir, una de dos, o no es un tema y es una condición de la población, o realmente es un tema que yo debería abordar de manera o de método cualitativo. Acuérdense que yo les dije desde la primera clase, ustedes van a tener un tema
Y ese tema es el que realmente va a definir cuál va a ser el método. Entonces también hay que leer muy bien qué es lo que queremos hacer. Cuando yo planteo un problema de investigación, desde ahí estoy viendo para dónde va la cosa. Si ese tema central no se puede medir, probablemente es más cualitativo o, como les decía, nos estamos confundiendo en términos y estamos tratando de investigar algo que realmente es una condición de la población. Entonces, la variable aquí, ¿cómo sé yo que yo la puedo medir? Que yo tengo teoría que me dice que yo puedo aplicar escalas y poder tener una escala de, por ejemplo, una actitud. Yo la puedo medir porque yo puedo generar preguntas que me hagan saber, con escala de Likert o Goodman o lo demás, que me haga saber el estado de esa actitud. Entonces, la puedo medir, lo puedo traducir a números. Entonces, eso es muy importante en una variable. Si yo una variable no la puedo traducir a números, a datos cuantitativos, no es variable. ¿Okay? Las variables, que esto lo vamos a profundizar o lo van ustedes a profundizar el próximo semestre, tienen que tener tres definiciones. Una definición conceptual, que es una definición teórica, que en realidad esa la sacamos del marco teórico, porque recuerden que la semana pasada vimos que parte de los párrafos de conclusión de los apartados del marco teórico es precisamente definir esa variable. Tiene una definición operacional, es decir, cómo vamos a medirlo, y tiene una definición instrumental, que esta es bastante fácil. Vean que la conceptual sale del marco teórico, esta ya lo vamos a ver un poquito más, y la instrumental simplemente es decir, ok, del ítem 1 al 12 del instrumento 1 se mide esta variable. La operacional tiene que ver con esto, con los indicadores, subindicadores y criterios de medición. Entonces, yo de una variable tengo que sacar subtemas. Esos subtemas es lo que hablamos de indicadores. Y de esas mismas variables y subtemas, si se necesitará, no siempre se hace, ¿verdad? Pero si se necesitara, se pueden sacar subindicadores, o sea, temas más pequeños que vengan de ahí. No siempre se hace, ¿de acuerdo? De estos también yo tengo que generar criterios de medición, y eso que no es el objetivo aquí profundizarlo, pero de una vez les comento, los criterios de medición son precisamente aquellas escalas que nos dicen, ok, por ejemplo, retomando el tema de actitudes. Actitudes puede ser una variable porque es algo que cambia de una persona a otra o de un grupo a otro, y es algo que yo puedo cuantificar. Yo lo puedo poner en un instrumento como una escala de Likert y ponerlo en números. Entonces, por ejemplo, los indicadores de la variable de, voy a decir una tontera, de actitudes hacia la sexualidad, ¿verdad? Yo podría decirlo de dos formas. Hay una tipología que habla de actitudes hacia la sexualidad, ¿verdad? Que son como más conservadores o más liberales, ¿verdad? Lo podría dividir bajo esa tipología o lo podría dividir bajo la tipología de fuentes. Entonces yo podría decir que mis indicadores son creencias, emociones, conductas, por ejemplo. Y entonces de ahí yo diría, ok, criterios de medición, ¿cuál puede ser? Entonces, actitudes hacia la sexualidad inclusivas, y me tiene que ir, voy a decir, voy a batear un número, ¿verdad? Pero me tiene que ir una puntuación entre 100 y 80. Esa puntuación es lo que nosotros llamamos criterios de medición, que son las escalas con las que vamos a, valga la redundancia, medir esa variable. Entonces yo digo, ok, si esta persona puntúa de 100 a 80, el criterio de medición me dice que tiene una actitud hacia la sexualidad más inclusiva. Eso por dar un ejemplo. ¿Okay? Entonces, vean que las variables, a pesar de que son un concepto sumamente metodológico, yo lo tengo desde el tema, desde el problema, de los objetivos, y es la variable lo que yo voy a construir teóricamente en el marco teórico. Por eso es que yo la semana pasada les insistía mucho en que revisaran, en que analizaran, investigaran,
Una variable usted la tiene que definir conceptual, operacional e instrumentalmente. Si dentro de sus objetivos las variables no, o los temas a explorar, que lo vamos a ver ahora, no son lo suficientemente profundos a nivel teórico, voy a tener problemas, no solo en el marco teórico, sino que también en el marco metodológico. Entonces esto es muy importante. El tema a explorar, que es el homólogo en las investigaciones de método cualitativo, realmente son ese tópico que yo deseo profundizar dentro del fenómeno que voy a analizar. Entonces, es igual que la variable, es algo que cambia y es algo que yo voy o que pueda construir el marco teórico, que es lo que me va a servir para también los instrumentos, pero aquí la diferencia es que no es algo que yo mido, sino que es ese tópico en el que yo voy a profundizar el análisis. Este tema explorar no lo tengo que pasar a datos numéricos. Lo que pasa es que sí tiene que ser lo suficientemente amplio para yo poder hacer preguntas y explorarlo a profundidad, que al fin de cuentas es esta comprensión e interpretación de individuos específicos es el fin de los métodos cualitativos. ¿Okay? Las unidades temáticas serían estas divisiones o subtemas del tema a explorar. Entonces, en lo cuanti, variables, su división sería indicadores, en lo quali, tema a explorar sería el equivalente a variable y unidades temáticas serían el equivalente al subindicador. ¿Okay? Es parecido. Entonces, si hablamos de que mi variable son las actitudes, que yo las quiero explorar un poco más hacia la sexualidad, mis unidades temáticas podrían ser bien una tipología, como les hablaba ahora, lo liberal, lo conservador y demás, hay varios tipos, y otra, o usar la que tiene que ver con las fuentes de la actitud, ¿verdad? Poníamos de ejemplo. Esas podrían ser mis unidades temáticas. En categoría de análisis, aquí hay algo muy importante que quiero que ustedes les quede muy claro. Hay dos vertientes acerca de cómo hacer esto a nivel cualitativo. Una vertiente habla que lo que nosotros llamamos variable en el cuantitativo, en el cual hablamos de temas a explorar. ¿Okay? Que yo debo admitir que es la vertiente que yo acepto más. Sin embargo, no significa que que una vertiente diferente esté mal. Simplemente es un asunto de que este es el que se usa normalmente en la DET y como investigadora es el que yo le veo más sentido para trabajar. Sin embargo, hay otra vertiente que en lugar de hablar de temas a explorar, me habla de categorías de análisis y en lugar de hablar de unidades temáticas, me habla de subcategorías de análisis. ¿Ok? Entonces, hay investigadores que lo ven así y hay otros que lo vemos de esta forma. Si ven las dos cosas, no quiere decir que esté mal, son formas de matar pulgas. ¿Ok? Ahora, yo les voy a explicar mi argumento del por cual yo como investigadora pienso que este es el mejor para ustedes. Y es por la siguiente razón. Categorías de análisis en sí, realmente, cuando uno usa temas a explorar y unidades temáticas, las categorías de análisis se utilizan precisamente en el apartado de análisis. ¿Por qué? La investigación cualitativa no es tan estructurada y cerrada como la cualitativa, en lo cual la variable del objetivo es la variable del marco metodológico y es la variable del análisis, en lo cual, al ser un sistema más abierto, mi tema a explorar está en los objetivos, igual en el marco teórico, está en el marco metodológico, pero como yo ahí recolecto información amplia, yo tengo que empezar de todo ese tema que exploré, de todas esas unidades temáticas pequeñitas que profundicé, tengo que agarrar toda esa información y ahora sí, en el análisis, toda esa información yo la categorizo. Entonces, puede ser, hay algunos que no lo hacen, pero puede ser que sus resultados te digan, ok, mi resultado, este tema a explorar, yo lo puedo dividir
en 2 o 3 subcategorías de análisis. Entonces, el análisis se vuelve más rico porque al ser abierto me permite decir, ok, esta subcategoría que me salió del tema explorar, yo no tengo teoría de eso, entonces me devuelvo al marco teórico y lo alimento. Eso es parte de una investigación, de un método cualitativo. Esa opción de poder girar en espiral e ir construyendo la investigación. Las personas que utilizan más el método de que las categorías de análisis no van en el análisis nada más, sino que van desde el principio, desde objetivos, desde marco teórico hasta marco metodológico y análisis, siguen una línea muy parecida a lo cuanti. Entonces, hay poca flexibilidad al cambio. Que igual, no es que no lo permitan hacer, simplemente es una forma de ver las cosas. Cuando yo tengo categorías de análisis desde el principio, que como lo dice su definición, son temas de información básica identificando en los datos, o sea, cuando ya yo recolecté la información para entender el proceso o fenómeno al que hacen referencia o al que estamos investigando, ¿verdad? Si yo lo tengo desde el principio, va a seguir una lógica muy lineal, muy parecida a la lógica cuantitativa. Si yo, por el contrario, desde el principio hablo de temas a explorar, quiere decir que en el análisis estas categorías no necesariamente tienen que ser iguales al tema a explorar. Puede ser que tenga cosas nuevas y eso me haga ampliar la profundización del fenómeno. Entonces, lo que quiero decir con toda esta explicación es que no se peleen una cosa con la otra. Son formas de verlo. Entonces, si a ustedes sus tutores les piden temas a explorar, ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? En cuanto a qué es ese tópico que vamos a profundizar y que lo dividimos en unidad temática. Normalmente aquí no se define de una manera operacional, o sea, no decimos criterios de medición, sino que nada más lo definimos de manera conceptual y su ubicación en los instrumentos y las unidades temáticas también las definimos. ¿Okay? Y en el análisis, si vamos a vernos desde esta perspectiva, en el análisis, cuando ya tenemos todos los datos, podemos crear categorías de análisis. Si su tutor o su tutora es más de la línea de categorías de análisis, simplemente seguimos esa línea muy parecido a lo que serían las variables, ¿okay? Que siempre van a estar desde el principio hasta el análisis. Si tienen alguna duda de esto, no duden en preguntarme, es para eso, ¿ok? Dentro de este curso, académicamente hablando, para lo cual vamos a hablar en el marco metodológico de temas a explorar y de unidades temáticas. ¿Okay? Bien, aquí yo quiero que vean unos ejemplos. De una vez les digo, son ejemplos de investigaciones en las que evidentemente yo he estado relacionada. No lo quiero que lo vean como un indicador de narcisismo. Puede ser, no lo voy a negar, pero esa no es la idea. Simplemente estos ejemplos es de las investigaciones que tenía más a mano para que sea más fácil de explicar, ¿ok? Pero en realidad ustedes podrían verlo en cualquier investigación, que vamos a practicar eso. Entonces vean que yo tengo un propósito u objetivo general, puse un ejemplo quali, un ejemplo quanti, pero también un ejemplo quanti correlacional, no porque lo quanti tenga más peso, simplemente porque se ve diferente, ¿ok? Entonces quería que lo vieran. Desde lo quali, aquí yo tengo un tema explorar general que me va a dar también la perspectiva teórica, ¿verdad? Y estos serían mis temas a explorar. Vean que estos temas a explorar tienen alta relación con este tema grande. Entonces, de acuerdo a esta investigación, el proceso vocacional se divide en proceso de enfrentamiento de tareas, en factores vocacionales y en madurez vocacional. ¿Okay? En eso se va a dividir. Pero vean, y esto es lo importante de las variables y de los temas a explorar, que las variables y los temas a explorar se construyen. O sea, no son solo temas meramente teóricos, sino que vean que yo subrayo aquí procesos de enfrentamiento de tareas vocacionales en las etapas de crecimiento y exploración. Todo esto es mi tema a explorar. No es solo enfrentamiento de tareas vocacionales, es todo procesos de enfrentamiento de las tareas vocacionales en las etapas de crecimiento y exploración. ¿Por qué? Porque todo eso es mi tema a explorar.
porque es el límite de lo que voy a explorar. Yo no voy a explorar el proceso de enfrentamiento de la tarea, por ejemplo, de establecimiento, porque mi población y para mi investigación no me interesa. Lo que me interesa son esas dos etapas nada más. ¿Okay? ¿Cuáles serían las unidades temáticas? Pues evidentemente las etapas y en lo que se dividen estas subetapas. Por ejemplo, en la crecimiento está la de fantasía y juego y así vamos, ¿verdad? Entonces, esas divisiones serían mis unidades temáticas. ¿Okay? Igual con factores, no es solo factores vocacionales, no solo voy a analizar los factores vocacionales, sino que son los factores vocacionales de mayor influencia para la elección de carrera. Eso es en lo que yo voy a profundizar. Yo no voy a profundizar en factores vocacionales sin un contexto, sino que van a ser de los que influyeron en la elección de carrera. Podrían ser los que influyen en el mantenimiento de la carrera o los que influyen en la elección de un campo laboral. Entonces tengo que definir muy bien cuáles son mis temas a explorar y variables, igual aquí en la madurez vocacional, que sería la actual, la que tienen o la que tenían en ese momento la población. ¿Okay? Vean este objetivo, que es estos objetivos que son cuantis, en realidad son autorías de Erika, que es la chica con la que yo les hablé la semana pasada, que estamos trabajando su tesis. Y vean que, bueno, ella tiene un tema grande, que es su perfil vocacional, y sus variables son estas tres. Aquí sí hablamos de variables, porque es lo que cambia. Es características sociodemográficas, características académicas y la psicoemocionalidad de la conducta vocacional. Esto es lo que ella va a medir. ¿Sí? Entonces, todas estas características, ella tiene escalas que las va a convertir en números. Vea que esto, cuando yo hablo de procesos de enfrentamiento, yo eso no necesariamente lo puedo poner en un número, pero esto sí, porque tengo instrumentos para medirlo. ¿Okay? Yo podría poner una puntuación, por ejemplo, que son características sociodemográficas altas cuando la persona es de clase alta, por ejemplo, socioeconómicamente hablando, es de una familia que ambos padres trabajan, es de una familia de zona urbana, por ejemplo, y esas características yo le doy un puntaje que al final, si me suma, voy a volver al ejemplo que hablamos ahora, si me suma de 100 a 80, va a ser dentro de las características sociodemográficas, mi criterio de medición puede ser de escala alta si me suma de 100 a 80. Eso después yo lo tengo que ver en el marco metodológico, pero tiene que quedar claro desde los objetivos. Entonces, evidentemente, en el marco teórico, Erika habla de las características sociodemográficas en estudiantes universitarios, las características académicas y habla de la teoría de psicoemocionalidad de la conducta vocacional. ¿Okay? Vean que es una igual investigación cuantitativa, pero es correlacional. Aquí yo voy a tener dos variables desde el principio, que va a ser mis necesidades profesionales de formación y los pilares del proyecto. Entonces vienen especificados atención, teoría constructivista y trabajo interdisciplinar. Esta es una sola variable y esta es otra. En los objetivos vienen separadas, ¿verdad? Que de hecho aquí falta un objetivo. Falta el de teoría constructivista, pero bueno, es para el ejemplo. Pero el asunto es que entonces ustedes en los objetivos específicos, las variables en lo correlacional salen de acá. Porque vean, necesidades profesionales de formación en contextos no formales de educación, ese es mi primer objetivo. La variable que voy a relacionar aquí, la primera, es mi primer objetivo. De esta segunda gran variable que tienen 3 subtemas, el segundo objetivo va a ser atención a la diversidad. ¿Verdad? Entonces, mi variable, actitudes en la atención a la diversidad, porque esto lo puedo medir. Y así sucesivamente. Entonces, vean que las variables de una investigación correlacional van a estar acá y aquí las especificamos, que es lo que vamos a medir. ¿Okay? Entonces, importante cuando yo identifico variables, que me quiero basar más en esta parte. Vean que es como en las oraciones. Yo tengo un
sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Entonces, los objetivos también yo tengo definiciones. Tengo el verbo, habíamos hablado, en su momento habíamos hablado del tema específico aquí, ¿verdad? Que ahora ya podemos empezar a nombrarlo. Si nuestra investigación es más de carácter cuantitativo, hablamos de variables, como en estos casos, y si investigación es más de carácter cualitativo, como este caso, hablamos de, ya no hablamos de temas generales, sino que hablamos de temas a explorar. Entonces, mi propósito tiene una estructura: verbo, temas a explorar y población y tiempo, ¿verdad? Entonces, mi variable o tema a explorar siempre es todo lo que está entre el verbo y la población y el tiempo. Todo. Aquí lo importante y donde se cometen más errores es que o identificamos como variable solo un pedacito, por ejemplo, solo esto. Ese es uno de los primeros errores. O identificamos como variable características de la población. Entonces, a veces decimos, por ejemplo, vean aquí la población, estudiantes que solicitaron cambio de carrera. Uno de los principales problemas es que ven cambio de carrera como si fuera una variable. Eso no es una variable. Cambio de carrera es una característica de la población. Es decir, yo solo voy a analizar estudiantes que cambiaron de carrera. Que eso pasa, por ejemplo, creo que este ejemplo también lo usé la semana pasada, pasa cuando hacen investigaciones de personas adultas mayores en viudez. Empiezan a hablar de viudez como si fuera una variable, pero la viudez en realidad es parte de la población. No es, la viudez yo no la mido, es una característica que tiene mi población, pero no la mido. ¿Eh? Entonces, aquí Erika no me va a hablar exactamente cambio de carrera, aunque sí lo va a contextualizar, sino que me va a hablar de características demográficas, académicas y psicosocioemocionalidad de la conducta vocacional. Entonces, lo que tiene que ver con variables y temas a explorar que estamos viendo en este punto del curso, ¿verdad? El otro semestre hay que profundizar. Lo importante es que ustedes puedan identificarlo en los diferentes artículos, investigaciones que ustedes vean, para que puedan ir viendo la coherencia total de la investigación. ¿Bien? En general, esto es lo que necesitamos que ustedes vieran este semestre. Nada más me voy a volver un poquito. Recuerden que el tema a explorar es ese tópico que yo quiero profundizar dentro del fenómeno a analizar, y los subtemas se les llamarían unidades temáticas. Y mi variable es precisamente esa propiedad, que igual es lo que voy a investigar, es lo que voy a medir, y siempre puede variarse o fluctuar, por eso se llama variable. Que esos subtemas serían los indicadores. Y todo esto porque esas variables o temas a explorar es lo que le da la coherencia y la consistencia, es el hilo conductor de toda mi investigación. ¿Okay?